O secretario xeral do Sindicato Unificado de Policía denunciou esta mañá a falta de asentes das forzas públicas nas sedes xudiciais de Galicia e asegurou que dos 81 efectivos necesarios só hai 33, o que representa un déficit de persoal do 60%, unha situación crítica que leva a suprimir o servicio de vigilancia en algunhas zonas e noutras a contratar asentes de seguridade privada. No tener completo el catálogo de puestos de trabajo hace que la Xunta tenga que gastar al año 1.216.800 euros en seguridad privada, cuando disponer de Policía Nacional supone un gasto 5 veces inferior, además de la limitación de las funciones a la que se enfrentan los vigilantes de seguridad en su labor diaria en los juzgados gallegos. O pasado 21 de decembro, o ministro do Interior e o vicepresidente da Xunta de Galicia firmaron un convenio para o funcionamento das UBECs. Sen embargo, o sindicato denuncia que o goberno galego ingresou 1,5 millóns de euros no tesouro público e non abonou as nóminas dos asentes. Tras constatar que la Xunta había transferido el dinero al Tesoro Público para retribuir los servicios prestados por los funcionarios de la Policía Nacional, hemos presentado 2 denuncias ante el portal de transparencia para conocer el destino de ese dinero. Queremos denunciar igualmente como en algunas ciudades, como el caso de Vigo, se están derivando patrullas de seguridad ciudadana para cubrir la seguridad en las sedes judiciales, detrayendo personal de la calle, cuando seguimos en alerta 4 de nivel antiterrorista y tenemos en la plantilla de Vigo, concretamente, el déficit más alto de los últimos 15 años. O sindicato pide que no mes de febreiro se abonen os atrasos e se regularicen os pagos. Tamén exixen a convocatoria de 32 vacantes para chegar ao 80% dos postos de traballo necesarios nas UBECs, xa que actualmente en Pontevedra soamente existen 3 asentes nesta unidade. A partir del próximo 1 de marzo, si en primera instancia no se procede a la regularización de los pagos por los servicios prestados por estos funcionarios, se dejará de prestar el servicio durante los fines de semana en los juzgados de guardia. Estos compañeros han tenido por responsabilidad la suficiente entereza y la suficiente dedicación para aguantar durante todo este tiempo esta situación, pero nos han manifestado que han llegado a un límite y que en la situación actual pues, no van a prestar el servicio durante los fines de semana. A Dirección Xeral de Policía ten un prazo dun mes para solucionar o problema que prexudica actualmente a 40 persoas en toda Galicia. Hemos abierto también la vía judicial, hemos presentado varios recursos, primero en la vía administrativa y posteriormente estamos iniciándolos en la vía contenciosa, y tampoco descartamos presentar una querella criminal contra los responsables de la Dirección General de la Policía por malversación de fondos y por prevaricación administrativa. Estamos valorando la documentación que tenemos, las respuestas que nos han dado, y lo que queremos es que se haga justicia y que se solucione de una vez por todas esta situación y que estos compañeros pues, puedan cobrar sus retribuciones y que el servicio no se pierda. O sindicato califica esta situación como denigrante e aseguran que é unha falta de respeto para os asentes que levan traballando no servizo público tantos anos.